falta de quórum, fracasó en la Cámara de Diputados el proyecto de educación sexual integral. La iniciativa buscaba que alumnos desde la educación parvularia, también en la enseñanza básica y media, tuvieran clases de afectividad, sexualidad responsable y género. Para conversar sobre las implicancias del rechazo a este proyecto, estamos en contacto con Laura Albornoz, directora de la Corporación Miles, académica de la Universidad de Chile y exministra del Servicio Nacional de la Mujer. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Bien, quiero partir preguntándole la opinión de que se haya caído finalmente este proyecto. A mí me parece muy lamentable que se haya caído el proyecto por las razones que usted esgrime de la falta de quórum, pero particularmente me causa mucha preocupación escuchar algunas afirmaciones de parlamentarios que, como en la época de la prehistoria, utilizan argumentos bastante errados en lo que es la moderna educación de los jóvenes y las jóvenes en el mundo. Este no es un tema reciente, recuerde usted que desde hace muchos años se prohibieron primero por mucha intromisión y preocupación de la iglesia, de las iglesias, las jocas en nuestro país, y eso limitó justamente la enseñanza de educación sexual, que ha tenido consecuencias que están a la vista. Entonces a mí me parece lamentable, primero que nada, el problema administrativo técnico del quórum, de por qué votaron o no votaron algunos parlamentarios, pero más me preocupa, yo lo digo muy honestamente, que haya todavía, no exista unanimidad y una oposición generalizada respecto de algo que es tan importante. Yo diría que además para los otros efectos que tiene la educación sexual integral, desde de conformidad al nivel de avance de los niños, niñas, de los adolescentes, está establecida no solamente como un derecho humano, sino que además tiene otras consecuencias muy positivas, como eliminar o reducir la violencia de género, cambiar los estereotipos de género y, en definitiva, facilitar la educación, una educación más integral, más diversa y más respetuosa entre hombres y mujeres, niños y niñas, que va a tener una importante repercusión para su vida futura. Laura, usted dice que hay argumentos que le preocupan. ¿Cuáles son esos argumentos que le preocupan? Mire, en algunos gobiernos, los argumentos como que proyectos como estos están fundamentados en la ideología de género, yo lo escuché hablar de la misma forma a gobiernos conservadores como en Brasil, de Bolsonaro, a su ministra de la Mujer, y a ciertos sectores muy conservadores de América Latina y el mundo, que lo han instalado como un reverso, como un argumento, contraargumento al avance en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Y se habla de una suerte de ideología que es errática, porque la verdad, a lo que apunta a todas las políticas de inclusión que hemos tenido en el Estado chileno desde la recuperación democrática han apuntado a reconocer la diversidad que existe entre hombres y mujeres y la necesidad de ir supliendo o reemplazando aquellas prácticas que efectivamente alteran el curso natural de la vida de nuestros jóvenes y que tienen que ver particularmente con la necesidad de tener educación sexual, el evitar el abandono escolar y evitar, por ejemplo, los embarazos adolescentes. Insisto, son los mismos argumentos hoy día con un distinto denominador. Hoy día se utiliza el argumento de la ideología de género, pero era lo mismo en el pasado cuando se prohibían las conversaciones de las jornadas de orientación afectiva, que eran las JOCAS. Entonces, pese a todo, sigue existiendo el mismo conservadurismo respecto de algo que todos nosotros estamos contestes de que es importante Sí. ser liderado por la familia y por los padres, pero también es importante que los jóvenes tengan información en sus propios hogares. Recuerde usted que la educación sexual hoy día mayoritariamente los jóvenes declaran estarla recibiendo por sitios de web o por internet, o en algunos casos por cierta información específica que no necesariamente le otorga a los jóvenes una educación integral en la materia. Laura, yo creo, bueno, a estas alturas me imagino que nadie podría decir que la educación sexual no es importante y muy relevante y que es deseable. Además, creo que el punto de discrepancia está en cuál es el enfoque de esa educación sexual, si debe ser, no sé, puramente desde el punto de vista de la salud o debe incluir otro tipo de formación que también roce lo valórico. Y ahí se generó, sobre todo a través de redes sociales y también en el Congreso,
un movimiento de padres que decían que se sentían pasados a llevar por este proyecto y que hablaban como de la consigna "con mis hijos no te metas". Me imagino que muchos parlamentarios también representaron esa sensibilidad. ¿No dejaba muy fuera a los papás el decir que esto iba a ser obligatorio, que iba a ser en el fondo consensuado, pero desde el Estado más que con las familias? Porque podría ser una mirada legítima. No sé si a usted le parece bien que los papás también digan, bueno, yo quiero participar o yo quiero incidir en cómo se trata el tema de la sexualidad con mi hijo. Fíjese, Carla, que todos los programas de educación sexual que se han impulsado desde el gobierno, a mí me tocó ser parte de muchos de ellos, eran con la familia. Yo no sé de dónde se saca la información de que esto es al margen de la familia o contra la voluntad de la familia. Y si surge la necesidad de hacer educación sexual es porque también existe este otro dato. El 83% en encuestas sobre juventud, el 83% de los jóvenes dice justamente acceder a información sobre educación sexual en Internet. O sea, las familias no están cumpliendo este rol ni en ausencia del Estado, ni en conjunto con el Estado. Laura. Lo que muchos de estos padres quieren es que el Estado no se meta en estos temas. Es que quisiera Sí. solo puntualizar algo, porque creo que gran parte de esas reticencias o aprensiones o miedos que generó en muchos papás tenía que ver con la edad en la que se partía, según este proyecto de ley, si se convirtiera en ley, la educación sexual, porque aquí también se asumía que esto era desde la edad parvularia y muchos papás decían, bueno, yo no quiero que le hablen a mi hijo de sexualidad antes de que sea una inquietud, yo no quiero que le respondan cosas que todavía no me ha preguntado. ¿No cree que ahí tal vez radicó el mayor temor a que esto adelantara etapas en los niños y que por eso los papás sentían que quedaban un poco al margen? Porque en el fondo se iba a decidir en el colegio y en el plan educativo en qué momento hablarle de temas. Hay papás que quieren que los niños retrasen estos temas lo más posible, creen que tienen que seguir siendo niños el mayor tiempo posible. Puede ser un enfoque equivocado, pero me pregunto si no estará ahí la explicación de esa resistencia. Puede ser, pero como esta no fue esgrimida con miras a poder modificar la ley, porque no salió en el proyecto de ley esta preocupación como parte de una indicación que pudiera reemplazarse para facilitar o cambiar el enfoque que tiene el proyecto de ley, la verdad es que uno más bien se observa que lo que hay es una pretensión de eliminar cualquier tipo de educación sexual independiente de la edad. Porque yo creo que si nosotros queremos construir una ley que efectivamente no permita que niños tan pequeños hablen de ciertas cosas. Yo quiero recordar además que a los niños no se les enseña cuestiones biológicas, de lo que se habla son de cuestiones referidas con lo que ellos comprenden de acuerdo con su edad. Las personas que lo hacen son especialistas, técnicos, que conocen lo que ellos necesitan. Acá como ustedes muestran en las imágenes, los niños de 5 años no van a ver lo que es un condón femenino, ni tampoco lo que es un preservativo, y tampoco van a estar con la herramienta fálica ahí para que ellos sepan cómo aplicar el preservativo. Obviamente que no, los niños se les enseña de conformidad a la edad y el proyecto de ley establecía un tratamiento diferenciado para los niños pequeños. Y yo le quiero recordar además que los niños en temprana edad comienzan a preguntar estas cosas. Y efectivamente las tías hoy día en los jardines hacen una explicación más somera, menos elaborada, porque no está justamente en el currículum, pero contestan estas respuestas. Piensen ustedes que los niños están en los jardines infantiles todo el día, muchas veces ahora no por la pandemia, pero lo están contestando, y lo que perseguía el programa y la ley en particular era entregar una información mucho más precisa de acuerdo con la edad. Y otra cosa más que quiero decir, los niños y las niñas son personas desde que nacen y son personas con sexualidad desde que nacen, independiente que ellos la ejerzan, la tengan vívida o no, ellos son personas sexuadas desde que nacen y tienen relaciones efectivamente en virtud de las diferencias sexuales entre los niños que no son como la entendemos los adultos. Pero justamente el programa y la ley se ponía en esa situación. Entonces me parece a mí que sinceramente el negarse a todo tipo de discusión, además utilizando argumentos como la idea de la ideología de género, o como si hubiera aquí una intención de afectar los conocimientos o afectar el desarrollo normal de los niños y niñas, demuestra una intencionalidad y una
escasa comprensión del problema. Nadie se quiere meter con los niños de los otros, nadie intenta perjudicar a los niños de los otros. Lo que pasa en realidad, Carla, es que la mayor parte de los abusos sexuales se cometen en los grupos familiares. Chile tiene altas tasas de abuso sexual y en los niños pequeños es bueno justamente hacer procesos de formación para evitar que ellos sean víctimas de abuso sexual. De hecho, ¿sabe usted que de lo que se le hablaba a los niños pequeños era justamente de medidas para evitar que los tocaran, para ellos saber cómo autorregular su cuerpo y no hacerlo sino con los padres? A los niños, no, insisto, no le enseñaban sobre condones, le enseñaban a cómo protegerse de abuso sexual infantil que en Chile ocurre al interior de la familia y desde muy temprana edad. No, es que es un Entonces, tema me tremendo. parece Laura, para ir finalizando, usted es parte de la Corporación Miles, que era una de las organizaciones que firmaron incluso las cartas pidiendo que se aprobaran. ¿Usted espera que algo así sea repuesto, que se logre avanzar, que se reemplace, se busque otro tipo de avance en materia de educación sexual, o esto se cae y se cae nomás? No, yo espero que efectivamente en materia de educación podamos entregar la educación sea entendida como un proceso que abarca a los niños y niñas desde que se ingresan al sistema, incluso en su etapa preescolar. Son personas, requieren que se les reconozcan sus derechos y que no sean tratados como objetos, como lo ha sido históricamente. Los niños tienen derecho a cómo protegerse del abuso sexual, tienen derecho a que sus padres participen directamente de su educación, de toda su educación, y hoy día, insisto, no quiero ser testaruda, pero el 83% de los jóvenes en Chile conoce de sexualidad porque lo aprende en la web, con todas las tergiversaciones que tienen los sistemas en la web y la información que existe en ese espacio, no lo adquieren de los padres. Entonces me gustaría lo mismo que se pueda reponer este proyecto, que los padres, o particularmente quienes hicieron la vocería de esos padres, efectivamente promuevan una alternativa que permita que en la educación pública chilena erradiquemos cualquier tipo de práctica que ponga a nuestros niños y niñas en situación de vulnerabilidad y que les permita al mismo tiempo gozar de una vía o de sus derechos a la sexualidad con conocimiento o con información acabada y de personas expertas. Yo creo que nada se da por cerrado, estamos en un proceso de cambio, tenemos plebiscito en unos días más, la Constitución va a hablar seguramente de la nueva Constitución de la educación, y yo creo que tenemos que lograr grandes consensos entre todos los chilenos para que los niños reciban más y mejor educación y no menos educación ni más oscurantismo. Bien, pues Laura Albornoz, muchísimas gracias por habernos acompañado para profundizar un poco más en este tema. Que tenga un buen día, nos vemos. Hasta luego.